El rumbo del Ecuador está en tus manos. Votar y elegir a conciencia es primordial. Porque el sufragio es la base de la democracia. En la data tendremos a los candidatos para que escuche sus propuestas y así los premies o los castigues en las urnas. Por un Ecuador libre de corrupción, justo y equitativo. Elecciones 2023. Somos la data. Amigos de la Data, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Seccionales 2023. En esta ocasión me encuentro con la candidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo, una abogada de 37 años que, busca ser la alcaldesa, la primera alcaldesa de la ciudad. Primero, darle la bienvenida. ¿Cómo se siente, doctora Jessica? Bastante bien, muchísimas gracias. Un poquito cansada ya, a 10 días de terminar la campaña, en una campaña que para mí ha sido una campaña de a pie. Ya llevo 2 pares de zapatos, así que he caminado bastante Quito. Comprobado. El tema de los debates de la alcaldía de Quito fue bastante controversial, especialmente por usted, porque señaló algunas cosas, enseñó una camiseta. Cuénteme cómo vio el panorama de esos debates, si sirvió más que nada a la ciudadanía para conocer las propuestas o se llevó como por otro lado de críticas que no sirvieron mucho para dar a conocer los planes. A ver, creo que la gente sí pudo escuchar propuestas. De hecho, yo en los 4 bloques me centré primero en las propuestas, pero claro, la foto del debate es la camiseta al final del día, que tiene mucha razón. Es decir, yo soy la mujer que removió, a través de su liderazgo, logré la remoción de Jorge Yunda, quien yo creo que no está primero en las encuestas. Creo que ahí hay un manejo económico muy fuerte para poner a 1 o 2 candidatos primeros. Creo que la gente hasta el día de hoy no ha decidido por quién votar. Y por eso yo sigo en carrera y sigo en pie y le digo a la gente, jubilemos a los viejos políticos, a los que ya han gobernado, ya han estado, no han cumplido lo que ofrecieron. No tenemos por qué darles otra segunda oportunidad. Creo que es hora de la gente nueva, de la gente honesta. Yo sí puedo decir, tengo las manos limpias. Nada, absolutamente nada. Veía ahora cómo se sacaban los cueros al sol ahí entre compadres o ex compadres. Lo que yo digo es, a Jessica Jaramillo nunca le han podido decir absolutamente nada y como no se enteran de nada, y ahí por ahí me andan inventando cosas, pero realmente Jessica Jaramillo es una mujer honesta, es una mujer que conoce la administración pública, que conoce las necesidades de la gente, sensible con la gente, y creo que eso es lo que necesita hoy Quito. Si hablamos de la jubilación de la política antigua, de la que no cumple, ¿cuál sería la propuesta de Jessica para darle un giro y que sí cumple y cómo demostrar a la ciudadanía que va a cumplir? Bueno, hay 4 cosas que están dentro de nuestro enfoque. El primero es el tema de seguridad. Hay que decirle a la gente la verdad. El gobierno es el responsable del tema de seguridad. ¿Qué hace el municipio? El municipio previene el delito y la violencia. ¿A través de qué? A través de planes, programas, proyectos, capacitar a la policía metropolitana, hacer controles disuasivos, hacer georreferenciación del delito, mejorar las condiciones de las personas a través de una plataforma tecnológica en donde las mujeres que sufren acoso puedan denunciarlo de manera rápida, tener una defensoría de víctimas. ¿Qué es lo que a mí como mujer me preocupa más? Y a lo mejor esto no lo ven los candidatos varones. Y es que el 60% de las llamadas al ECU 911 son por violencia intrafamiliar. Eso significa que hay un nivel de violencia en Quito muy elevado, con lo cual lo que tenemos que hacer es reducir esos niveles de violencia a través de programas sociales. No podemos enfrentar la inseguridad con armas y con palos. Creo que eso es una visión muy errada y muy antigua de la seguridad. ¿Qué tenemos que hacer para ser una ciudad segura? Tener espacios abiertos, espacios públicos, que la gente esté en el espacio público, tener programas que involucren a nuestros jóvenes a los temas culturales. Ahí tenemos un proyecto maravilloso que se llama Parque Libertad. Este Parque Libertad en donde los jóvenes puedan hacer cultura, deporte, música, teatro, danza, literatura, que te da una idea diferente del mundo y te aleja mucho de la calle, de las drogas y de las pandillas. Y te diría también que lo que tiene que hacer el municipio es mejorar el espacio público, calles, plazas, avenidas, poner a funcionar definitivamente el Metro de Quito, es otro de los ejes que tenemos, hacer un sistema integrado de transporte, un sistema integrado de recaudo, que con un solo pasaje tú te muevas en Quito. Vamos a quedarnos, disculpe Jessica, en la primera parte, en la seguridad. Usted habla en su plan de una georreferenciación de la ciudad. Ya sabemos qué sectores van a estar involucrados en la georreferencia. ¿Cómo ha llegado a obtener esta información? ¿Directamente del municipio
o cómo ha hecho esta investigación previa para proponer esto? Y qué linda la pregunta, porque me permite hablar de un proyecto que hicimos con varios profesionales de la ciudad de Quito, que seguramente estarán dentro de la administración municipal cuando llegue Jessica Jaramillo. En el año 2020 hicimos una veeduría que tiene una radiografía general de qué es el municipio de Quito y cómo está. Y publicamos un libro que se llama Quito, una ciudad sin políticas públicas, con el apoyo de la cooperación internacional, en donde hicimos este estudio de qué le falta, qué necesita, qué requiere Quito, cómo están las finanzas municipales incluso. ¿Sabías tú que el 45% del presupuesto del municipio depende exclusivamente del gobierno central? Mira, ese es un dato que la gran mayoría de gente no lo sabe y la gran mayoría de candidatos no lo saben. Claro, porque se supone que es separado, ¿no? El presupuesto de la alcaldía, el presupuesto del gobierno, de las provincias. Pero está la deuda pública, está todo lo que está alrededor del metro, la deuda que tenemos con el metro. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la recaudación, no subir impuestos porque no va por ahí. Mejorar la recaudación. Tienes que poner orden de una vez en ese departamento de catastros, en donde puedas mejorar tu recaudación al impuesto, el impuesto predial. Hay que mejorar las condiciones de los profesionales para darles chance que puedan respirar, retirarles, eliminar la patente para profesionales. Yo como abogada, no sé qué corona tengo, pero los abogados en Quito no pagamos patente, el resto de profesionales sí. Entonces, es una presuntiva que lastima la economía individual de cada profesional. Entonces, hay que eliminarla, pero hay que ir a tener una mejor recaudación tributaria municipal para mejorar también el presupuesto público. Así que ahora, dinero hay. Dinero hay. Justamente sí, en el si municipio hay una tasa para el tema de seguridad, pero no se ejecuta. O sea, la realidad es otra. Usted está hablando de la georreferenciación por zonas. ¿Qué más vamos a hacer en cuanto a la seguridad? ¿Vamos a usar la tasa de seguridad? Claro, hay que aplicar la tasa de seguridad en equipamiento, formación de la Policía Metropolitana, que no la tiene. Ellos pueden hacer a través de estos controles disuasivos, que los vamos a hacer con el elemento tecnológico de la georreferenciación del delito. Esa georreferenciación la vamos a tener en diversas zonas de la ciudad, en donde tengamos idea de que hay robos, arranchamientos, toda esta cuestión de delitos, tener un trabajo coordinado con la Policía Nacional para hacer controles disuasivos. Es decir, presencia de la Policía Metropolitana en donde tiene que estar, que es evitando que se cometan robos y asaltos. Obviamente hay que decirle al gobierno nacional que ya de una vez le dé a Quito lo que Quito merece, porque el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada. Lazo no ha hecho absolutamente nada por darle seguridad a la capital de la República. Ahora, también hay otros problemas que preocupan a los capitalinos. No tenemos el tema de movilidad, hay horas pico que es imposible movilizarse. Vamos a seguir con el pico y placa. ¿Cuáles son sus planes por el tema de movilidad? El metro de Quito es muy importante, recién ayer comenzó, se supone que en marzo van a empezar, va a crear nuevas rutas, va a fiscalizar el tema del metro. Es indispensable fiscalizarlo, es decir, ahí tienes un tema de contratos que no terminan de cerrarse, no está listo el sistema de emergencias, no está listo el sistema de telecomunicaciones, que son dos subsistemas indispensables, no está listo el subsistema de recaudo, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es decirle al señor Guarderas, aguante un ratito, deje así, ya llegamos a poner orden nosotros, porque no queremos que dañen la obra que tanto nos ha costado a los quiteños y las quiteñas y que nos seguirá costando, ¿no? Pero tenemos que hacer un rediseño de rutas y frecuencias y para eso necesitamos dialogar con los transportistas. Una cosa es dialogar y no dejarnos imponer, porque aquí el que pone las reglas es el municipio y ahí hay que tener mucha firmeza. Pero adicional a eso, con este rediseño de rutas y frecuencias tenemos que alimentar al Metro de Quito, que necesita 400,000 pasajeros promedio para poder ser financieramente sostenible. De lo contrario, no va a ser sostenible financieramente y puede ser una obra que termine siendo un elefante blanco y eso no queremos. Entonces, para que las cosas funcionen bien, hay que hacerlo de manera integral. Obviamente, fortalecer el transporte público siempre va a ser la primera alternativa de las ciudades sostenibles, de una ciudad que priorice sí el transporte público, en donde tú puedes llevar tu bici, bajarte en una parada, subirte a la bici e irte a otro lado, que también es importante, ¿no es cierto? Y sobre todo hacer rutas funiculares. Hay un medio de transporte que se llama el funicular, que en algunas ciudades del mundo, como por ejemplo en Turquía tienes, ¿no es cierto?, para las zonas altas. Acá difícilmente podemos tener aquello, pero lo que podemos hacer son rutas funiculares que suban especialmente las partes altas, en donde no hay transporte de manera frecuente y podamos tener un mejor sistema de transporte
en pago por kilómetro recorrido, más allá de pago por persona, porque eso es quizá lo que nos tiene ahora atados a que si no se llena el bus no sale y a lo mejor se demora 2 horas y eso es perjudicial para los ciudadanos. Hay que regularizar todo lo que sea plataformas, yo ahí tengo claridad en que se tiene que regularizar, es un servicio que existe, que para hacerlo seguro y para hacerlo también regulado, controlado, que se pague una tasa al municipio de Quito, tiene que ser regulado. Yo ahí no tengo inconveniente, soy muy abierta en esos temas, es más, creo que de alguna forma les obligamos también a los taxistas a mejorar su propio servicio. Y adicional, el pico y placa, conforme mejoremos el sistema de transporte público, tiene que tender a desaparecer, porque es una medida parche, ¿no? Pero tenemos que hacer vías de desfogue en la ciudad. Hay vías de desfogue que están pendientes, pendientes, ¿no? ¿Cuáles serían estas medidas de desfogue? El tema de la ruta del Estadio Olímpico a la Simón Bolívar, ¿ya? El viaducto que está en el Arbolito, desde el Arbolito hasta la autopista General Rumiñahui, para darle una zona de apertura a quienes vienen del valle, que tienen muchos problemas todos los días en la mañana. Y yo te diría, para el sector de Tumbaco, Cumbayá, tienes ya un metroférico que tienes estudios listos, que están preparados, que lo hizo el propio municipio, ya se gastó recursos ahí. ¿Para qué gastar más? Hay que hacer una actualización y empezar. Y eso podría hacerse un metroférico desde el sector de la Carolina hacia Tumbaco, Cumbayá, que es necesario. Y hay temas que están pendientes en la ciudad. El teleférico Pizulila-Rol 2. Olvidémonos del fracasado Metrocables y vamos hacia el teleférico Pizulila-Rol 2, el de la lucha de los pobres y la MENA 2, que son sectores altos de la ciudad que no han sido atendidos y que necesitan transporte público. La Paz ya tiene teleféricos, entonces hay algunas ciudades en el mundo que funciona y funciona bien. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Ahora, pero esta creación de teleféricos, otro método de transporte, ¿no sería un plan bastante tardío? O sea, ¿se puede ejecutar ingresando al municipio y teniendo 4 años del cargo? Difícilmente podemos alcanzar a hacer todo en 4 años. Yo había delimitado al menos 8 años para hacerlo, porque los procesos internos tenemos que cambiarlo. Lo primero que hay que hacer al llegar al municipio es una reestructura interna de los procesos y procedimientos. Hay que hacer una reingeniería de procesos al interior, evaluar instituciones, evaluar funcionarios. En esos 6, 7 meses se nos van a ir. Pero hasta mientras, a la par, hay que ir generando las obras prioritarias. Por ejemplo, en el primer año, hacer que el 30% del presupuesto del EMOP vaya directamente a los barrios, principalmente aquellos que no han tenido obras en 10, 14 o 15 años. La última encuesta que nosotros hicimos en el año 2021 nos decía que hay muchos barrios en Quito que no han recibido obra más de 10 años. Entonces, a esos barrios tenemos que llegar y atenderlos. Eso es la prioridad. Para eso está la alcaldía, no para otra cosa, para hacer obra pública y mejorar las condiciones de vida de la gente. Jessica, en todo este recorrido que usted ha estado ya actualmente en la campaña, ha visitado varios barrios, ¿no? Le vi en el sur, imagino que estuvo en el norte. ¿Cuáles son las necesidades que más a usted le han impactado y que usted, llegando al municipio, va a decir, comencemos por esto porque no puede tardar más? La obra pública. A mí me parte el alma llegar a Calderón, al sector de Zavala, a barrios que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no tienen luz eléctrica, que cogen la luz de un poste, y a ver a niños ahí corriendo en medio del polvo. La verdad, te digo, eso a mí me parte el alma y creo que esa es una de las motivaciones que tengo para trabajar por esta ciudad. No importa si es ahora o después, en cualquier circunstancia, yo siempre he trabajado por Quito, siendo simplemente una ciudadana. Y ahora, bueno, ese es uno de los barrios, pero hay varios, hay muchísimos. Entonces, sobre todo en la periferia de la ciudad. Exacto, en la zona periférica. Ahora, ¿cómo usted va a definir ese trabajo? O sea, ese trabajo para que en este barrio específicamente ya puedan contar con una necesidad básica, un servicio básico, que es el agua. Lo primero que hay que hacer es pedirle a la EMOP que haga un sinceramiento de sus cifras, ¿no? La EMOP y la EMAP te dicen que al menos alcantarillado, agua potable, tenemos resuelto en un 92%. Deberíamos tenerlo resuelto en un 100%. Hay que regularizar barrios. Hay barrios que tienen asentamientos de 40, 50, 60 años y que por el proceso de regularización no se ha hecho. Tienes que hacer una regularización masiva de todos los barrios y empezar a dotarles de obras de infraestructura principalmente, ¿no? Mira, otra de las cosas que a mí me parte el alma es tener en las 33 parroquias rurales de Quito desnutrición crónica infantil. Yo soy madre de una niña de 5 años, es la única que tengo, es mi único tesoro, pero a mí me gustaría que los niños que viven en estas 33 parroquias tengan acceso a servicios, aprendan a comer y alimentarse. Hay un profesor de la Universidad Central que te dice que un huevito diario es suficiente para que un niño mejore sus
su situación de salud y que combata la desnutrición. Yo te diría que hay que enseñarles a alimentar a los padres, a los hijos, y obviamente darles servicio de salud que no lo tienen, y darles también posibilidad de tener alcantarillado y agua potable que tampoco lo tienen. Las 33 parroquias rurales de Quito son las más abandonadas en el territorio de la ciudad, y creo que ahí es donde tenemos que nosotros centrar nuestro trabajo, en levantar estas zonas, en dar servicios y que la gente viva mejor. Es todo lo que queremos. Ahora, Jessica, ¿cómo va a ser? Porque este es un componente social de toda la gestión pública que se viene si llega a estar a la alcaldía. ¿Cómo va a segmentar esta parte, por ejemplo? O sea, tenemos el metro, tenemos el tema de movilidad, tenemos la seguridad, pero también hay el problema de, como usted nos menciona, los niños que no tienen una buena alimentación. Entonces, ¿cómo va a segmentar? ¿Cómo está dentro de su plan estas necesidades? A diferencia de lo que muchos pueden creer, todos los temas en el municipio son integrales, unos cruzan a otros. Si tú tienes buen transporte y buena movilidad para llegar, se te facilita el acceso y la movilización en la ciudad, entonces puedes tener con mayor facilidad servicios, ¿no? Hay un proyecto que nosotros tenemos listo, que te cuesta $1 millón de los 22 que tiene asignada la Secretaría de Salud, que con $1 millón tú puedes poner un médico de barrio en las parroquias rurales, de turno, con el apoyo de los estudiantes de colegio, para priorizar también y darles un incentivo a ellos, y poder con este proyecto atender con médicos preventivos, en salud preventiva obviamente, a las zonas rurales de Quito. Si tienes conectividad, tienes todo. Si tienes movilidad, tienes todo. Si tienes seguridad, tienes todo. ¿Y la zona rural no sería parte ya de la provincia de Pichincha? No, ¿Cómo van a trabajar un conjunto? Las parroquias rurales son parte del Distrito Metropolitano de Quito, cada una tiene su junta parroquial. Tenemos nuestros candidatos en las juntas parroquiales y esperamos, ¿no?, que las juntas parroquiales también logren apoyar en ese proceso, pero las juntas tienen un presupuesto muy pequeño, o sea, son entre 300, 350 mil, depende de la parroquia más grande, no tienen presupuestos grandes, y eso complica porque a veces no pueden ejecutar más de 1 o 2 obras al año. Entonces necesitamos también fortalecer esos presupuestos en cada junta parroquial y fortalecer la obra del municipio dentro de estas parroquias. ¿Cómo va a trabajar la alcaldía en su caso con los concejales que también forman parte del Distrito Metropolitano, que se ha visto en algunas ocasiones que tienen bastantes desacuerdos y que a la final no logran hacer esa sincronización para Quito? Mira, a ver, lo primero que te tengo que decir es que conmigo no va a haber botines políticos. Si viene un concejal y me dice, para darte el voto, quiero que me des una administración zonal, hay que sacarlo. No solo sacarlo de la oficina y decirle a la gente, este señor está pidiendo esto. Usted, que fue el ciudadano que votó por este señor o esta señora, haga el favor y haga el proceso de revocatoria del mandato. Es que no podemos ya seguir permitiendo que el municipio de Quito sea trofeo de cualquiera o hacienda de cualquiera. Mira tú los audios que salieron de Páez y Yunda, en donde aparentemente afuera son enemigos, pero han estado repartiéndose el municipio, cual hacienda. Entonces creo que eso, la ciudadanía está cansada de aquello. Yo voy a exponer a aquel concejal que venga a pedir algo a cambio de un voto, cuando su tarea es aprobar ordenanzas, legislar y fiscalizar. Y para que puedan fiscalizar bien, no puedo tenerles dentro de las empresas públicas, porque de lo contrario son juez y parte y no se fiscalizan a ellos mismos. ¿Qué han hecho los concejales en los últimos años? Poner pipones en el municipio a la carga burocrática, poner a familiares, poner amigos, poner a los amigos de gerentes de empresas públicas. Entonces hay que acabar con todo eso. Quito merece una administración honesta, una administración de calidad, gente que quiera y vaya a trabajar por la ciudad. Y eso no ha habido en los últimos 15 años. Así que con Jessica Jaramillo vamos a volver a tener eso. Y van a tener que fiscalizar, ¿no? Porque eso es al final el trabajo de los concejales. Así es. Ese es el las trabajo calles y estar ahí al pendiente de las necesidades. Y hay que entregarles, por ejemplo, si los concejales a mí me piden copias de todo el proceso de contratación pública, expediente precontractual y de ejecución, tome, entréguele copia certificada para que revisen al mínimo. Mira, el problema del municipio y del presupuesto es que la plata no alcanza porque contratan en 3 veces más lo que cuesta menos. ¿Y no hay alguna manera de
de fiscalizar, Sí, valga la pena hay la que evitar redundancia. que eso se dé. Entonces lo que tenemos que hacer es poner topes, digamos, presupuestos referenciales aterrizados a la realidad. Y para eso, con una resolución de la alcaldesa, tranquilamente se les obliga a los funcionarios a que cuidado y pongan un precio más alto de presupuesto referencial. Y hacemos todo por subasta inversa electrónica, que nos va a permitir tener el precio más bajo y tener más de 3 oferentes. Debemos tener siquiera 5, 6, 10 oferentes para que haya esta amplitud y haya mucha más transparencia. Yo decía, en el caso del Metro de Quito, para los oferentes internacionales, el alcalde tenía que haber abierto los sobres en plaza pública y con los medios de comunicación. Para Pero que lo no hicieron. haya ninguna, claro. No lo hicieron. Pero entonces con usted dice que todos los procesos, las adquisiciones podrían ser por subasta pública para tener varios oferentes. Algunos, depende del procedimiento, sí. Ya, y ahí sí referirse al presupuesto referencial para que no haya corrupción. Claro, Es eso. para que el Es presupuesto referencial no sea 3 veces más de lo que me cuesta realmente, sino que nosotros tenemos que trabajar en contratar obras sin sobreprecio. Es lo que tenemos que hacer. Hablemos de la reactivación económica y del trabajo, porque en Quito lamentablemente hay desempleo, es la ciudad con más desempleo. ¿Cómo piensa usted hacer para la reactivación económica y para que también las personas que trabajan informalmente puedan involucrarse y tener un trabajo digno y con todos los papeles en regla? Mira, el 30% de los jóvenes están desempleados en Quito. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que generar una ordenanza que nos permita en la ciudad generar un primer empleo a todos los jóvenes. ¿Y eso qué significa? Significa que las empresas tendrían la obligatoriedad de contratar al menos a 1, 2 o 3 jóvenes dentro de sus proyectos. Me parece que es esencial, porque a veces al joven le piden experiencia, le dicen, oye, tú recién saliste de la universidad, vente, pero no has tenido experiencia. Y los procesos de contratación pública son amañados por eso. En los términos de referencia suelen poner los funcionarios que el recién egresado tenga 1 año o 2 años de experiencia específica, destinada al oferente que sí puede cumplir. Entonces tenemos que ampliar. Y tenemos que pedir que al menos un porcentaje de esa contratación pública pueda contemplar gente que no sin experiencia, pero que tenga su primer empleo como jóvenes. Creo que eso es un incentivo enorme, además que hay que generar permisos en línea, eliminar la tramitología, tener la posibilidad de que las patentes de los negocios, restaurantes, bares, locales, sean pagadas una vez que a los 6 meses pueda ya tener sostenibilidad, tener exenciones tributarias municipales, no nacionales, sino tributarias municipales, para poder incentivar, ¿no es cierto?, al emprendedor que contrata a una mujer cabeza de familia, a quien contrata a un joven, para poder estas exenciones permitirles que puedan seguir a flote, ¿no? Así que ese es mi compromiso. Vamos a fortalecer con Quito para tener mayor posibilidad de captar recursos de manera nacional e internacional, principalmente con la cooperación internacional para microemprendimientos, y asesorar a nuestros pequeños productores. La gran mayoría están en las parroquias rurales. En Nono tenemos producción de leche, de quesos. En Nanegalito tenemos café, en Nanegal tenemos café. Entonces hay que darle fuerza a esta ciudad en el ámbito productivo, y Quito es maravilloso porque tiene sectores tan lindos como Nanegal, Nanegalito, como Pacto, y tiene sectores tan hermosos y fríos como Nono, ¿no? Así que tenemos que dar esa variedad, ese gusto de ser quiteño. Yo amo esta ciudad, no nací aquí, nací en Lago Agrio, vine aquí a los 6 años, mi vida la tengo aquí, mi hija nació aquí, así que todo lo que yo soy le debo a esta gran ciudad que se llama Quito. Jessica, ¿y qué vamos a hacer con las personas que trabajan informalmente? En el centro de Quito, por ejemplo, hay varios locales ya establecidos, se creó en una instancia el BBB, ya no existe, ahora la gente anda por su lado. ¿Cómo vamos a hacer para darles esta estabilidad, por así decirlo, y que puedan sentirse seguros en la ciudad trabajando? Y mira, los centros comerciales del ahorro, que se llaman, y les decíamos BBBs, ya no son funcionales. Hay que tener un modelo de gestión distinto, recuperar ciertos espacios en donde ya están vacíos, ya no son funcionales, y reubicar a muchos comerciantes no regularizados en mercados. Aunque a los dirigentes, no todos, pero a algunos sí, no les gusta, porque quieren ellos poner su cuota, ¿no? Y a veces cobrar a los que van a ocupar los espacios o vender puestos. Entonces tenemos que poner ahí un alto y permitir que los comerciantes no regularizados
puedan entrar directamente a estos espacios en donde se puede vender de mejor manera. Y también verificar la infraestructura, Verificar ¿no? la infraestructura, sí. Cuando yo fui directora de mercados, te digo que dejé $8 millones como presupuesto previsto para mejorar toda la infraestructura de todos los mercados de Quito. Hay algo que la gente no sabe y los candidatos tampoco, ¿no? La gran mayoría de mercados no tienen sistema de incendios, por ejemplo. No tienen. Y tenemos que dotarles de sistema de incendios para que tengan cuidado en cualquier momento, ¿no? Pero además tenemos que ingresar y establecer un método de carnetización y de, digamos, inserción laboral y no exclusión a los comerciantes no regularizados. Ejemplo, darles una zona específica, hacer ferias itinerantes. A veces la gente de los barrios no quiere salir al mercado, al supermercado. ¿Por qué no les llevamos una feria itinerante a un barrio, a otro barrio, a otro barrio? Y eso va a permitir dinamizar también la economía de estos sectores. Y de los sectores productivos, mira que de Guayabamba tienes productos cerca y que los productores sacan a Quito y entregan a Quito. De varias parroquias tienes también agricultura y tenemos que también fomentar la agricultura urbana, que es uno de los elementos importantes en las ciudades modernas, ¿no? Ahora, no me quiero quedar con unos temas, ya el tiempo nos apremia, pero erradicación de violencia de la mujer, ¿qué va a hacer Jessica Jaramillo por eso? Tengo entendido que usted piensa implementar algún método de transporte para las mujeres. A ver, ahí hay varias cosas. Yo soy sobreviviente de violencia, sé perfectamente lo que eso significa en el cuerpo, en la vida y en la mente de las personas. Lo primero que tenemos que tratar es la cabeza. Es decir, hay que trabajar mucho en prevención de la violencia, prevención del suicidio, prevención y tratamiento de enfermedades de salud mental, como son la depresión, la ansiedad. Y ahí tenemos un programa que nos puede ayudar a prevenir. ¿Cómo vamos a hacer esta prevención? A través de la Secretaría de Salud, un proyecto que nos permita tener psicólogos que puedan atender preventivamente a las personas. Y luego hay que generar una fortaleza de lo que antes se llamaban centros de equidad y justicia, que hoy están desmantelados, en donde tienen apoyo jurídico y apoyo psicológico, y fortalecer las juntas de protección de derechos que no funcionan mayormente de manera adecuada y que, por ejemplo, existe una sola junta que entrega medidas de protección para mujeres en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Este tema del acceso a la psicología, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser mediante llamadas gratis al municipio? ¿Va a tener alguna línea específica? Tenemos que ver psicólogos que puedan hacer este trabajo de manera rotativa en varios sectores de la ciudad. Yo pensaría incorporarlos directamente a los centros de equidad y justicia, fortalecer estos centros de equidad y justicia y obviamente allí tener también una manito de incentivos para las mujeres que viven dependencia económica, digamos que es la más fácil, la más difícil es la dependencia afectiva. Y creo que ahí hay que darle mucho autoestima a las mujeres. Tener una alcaldesa al frente va a ayudar mucho también a esta ciudad. Creo que nos vamos a levantar las mujeres. Por eso nosotros decimos Quito con rostro de mujer, pero de una mujer valiente, de una mujer con ñeque, de una mujer que quiera cambiar las cosas y no mantener el statu quo, de una mujer diferente. Y si quieren votar diferente, pues aquí está Jessica Jaramillo, porque para jubilar a todos estos políticos tradicionales que han estado 10, 20, 30 años sentados en el municipio de Quito, aquí hay una mujer honesta, valiente, que está dispuesta a jugársela por la ciudad, que he arriesgado mi vida por la ciudad y que creo que estaría encantadísima de volverlo a hacer. Jessica, ¿qué significa el transporte exclusivo para mujeres? Significa hacer una política, o implementar, mejor dicho, una política que ya la tiene Japón, que la tiene Guatemala, que la tiene México, que la tiene El Salvador. ¿Y de qué depende implementar vagones exclusivos para mujeres, niños y niñas? Es decir, vagones en donde tengamos claro que ahí no puede haber violencia dentro de estos espacios, no puede haber manoseo, no puede haber acoso, y aquel que haga acoso o manoseo a una persona pues tendrá que ser retirado y sancionado. ¿A través de qué se implementa? ¿De una ordenanza? A través de una resolución del Consejo podría ser, así lo hicimos en el año 2011 o 12, ya no me acuerdo. Yo fui parte de un grupo de mujeres que visibilizamos el acoso en el transporte público. En esa época llegó luego la administración Rodas y nuestra resolución la metió en el plan de modernización del municipio. Eso le iba a decir, porque creo que quedó solo en papel, porque al final ahorita estamos en las mismas. No se hizo nada realmente. El trabajo que hicimos nosotras como organización lo dejaron ahí, pero logramos llegar a visibilizar esto que es el acoso en el transporte público, que lo sufren 9 de cada 10 mujeres en Quito. Entonces, para hacer esto, el transporte exclusivo no es una segregación, pero sí es un mecanismo que han usado muchos países en el mundo para poder visibilizarlo y para poder educar. Entonces tú ya cuando escuchas, transporte exclusivo, recién te das cuenta que la mujer que va en el asiento de atrás está siendo acosada o violentada.
Entonces, ese es el fin, educar y mejorar las conductas de los ciudadanos. Yo creo que a los acosadores hay que imponerles sanciones mucho más fuertes, ¿no? Y creo que también debería empezar desde los agentes metropolitanos, ¿no? Así es. Con una capacitación a ellos para que puedan proceder después. Así es. Hablemos de los riesgos naturales. Yo sé que es algo que nadie está preparado, pero hay bastantes informes y quiero enmarcar esto, por ejemplo, el tema de la Gasca. ¿Cómo ha preparado el plan de Jessica para evitar o para disminuir estos riesgos que lamentablemente la ciudad tiene, ¿no? Justamente por el clima. Mira, hay algunas cosas que a mí me parece que son lógicas, ¿no? Quito es una ciudad que está sobre quebradas. Entonces, lo mínimo que puedes tener es una secretaría de riesgos que se encargue de monitorear dos cosas. Los temas que afectan o pueden afectar a la ciudad para prevenir de manera inmediata, y los otros que está ahorita es una unidad de mantenimiento de quebradas que está en la EMAP, controlar que se haga efectivamente la limpieza y el mantenimiento de quebradas. Pero hay que tomar una decisión estructural y esa decisión es no permitir la construcción alrededor de las quebradas o en quebradas. Y ahí va también para las grandes constructoras de Quito y decirles no les vamos a permitir que sigan construyendo en quebradas. Ni tampoco podemos permitir que hayan asentamientos ilegales e irregulares sobre quebradas. Eso es tráfico de tierras y al tráfico de tierras le vamos a sancionar, le vamos obviamente a impedir que siga avanzando en la ciudad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evitar? Darle a la gente planes de vivienda digna, que puedan acceder. Si tú vas ahora a un banco con un salario de $450, nadie te da un crédito, menos para una casa. Entonces hay que exigirle al que está arriba también y decirle, oiga, usted es banquero, bájeme las tasas de interés y permita que la gente pueda tener acceso al crédito. Y luego tener planes de vivienda que le permita a la gente acceder. Vivienda social, vivienda de $60,000, $65,000, que sí es posible para quien tiene condiciones económicas difíciles, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esta ciudad, hay que levantarla con mucho ñeque, con mucha fuerza, con valentía, como la que hemos tenido para liderar la lucha contra la corrupción. Y así vamos a llegar al municipio de Quito, con la fuerza de los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la fuerza de la gente honesta que ama esta ciudad. Por eso este 5 de febrero, toditito 70. Si alguna persona se quedó con alguna inquietud o si quiere, no sé, verificar más información de su plan, ¿dónde lo puede encontrar? En nuestra página web www.jessicajaramillo.es y también pueden revisar Jessica Jaramillo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y también TikTok, así que bailamos menos y proponemos más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias amigos por quedarse hasta este punto de la entrevista. Esto ha sido Elecciones Seccionales 2023 con la doctora Jessica Jaramillo, que está para la Alcaldía de Quito. Eso es todo y que tengan una buena tarde. El rumbo del Ecuador está en tus manos, Votar y elegir a conciencia es primordial. porque el sufragio es la base de la democracia. En la data tendremos a los candidatos para que escuche sus propuestas y así los premies o los castigues. En las urnas. Por un Ecuador libre de corrupción, justo y equitativo. Elecciones 2023, somos la data.